Bueno, como usted sabe, siempre nos acercamos a la economía del dragón para conocer las oportunidades de negocio que existen para compañías extranjeras. Hemos hablado de muchos sectores. Uno que pocas veces se toca es el de la contabilidad y de la auditoría. Y en este sector en particular, las 4 grandes empresas auditoras o consultoras que van desde KPMG, PricewaterhouseCoopers, también quieren echar raíces en ese país, quieren buscar negocios multimillonarios, pero tienen que hacerlo en alianza con firmas locales. Vamos a cubrir este tema en nuestro segmento de esta oportunidad con Diego Laje desde Hong Kong. Diego, como siempre, ni hao, y este país y este sector no escapa tampoco a controversias y polémicas y escándalos. ¿Cómo estás? Ni hao, un gusto reencontrarme contigo después de tanto tiempo sin verte, contentísimo de reencontrarme. Gaby, te cuento que sí, efectivamente estuvimos metidos en este sector, elegimos una empresa en particular y ya vamos a ver por qué, pero antes que nada hemos hablado con un señor que se pasó 50 años solamente viviendo en Hong Kong, un auditor muy senior, que te invito a que lo escuchemos, para que nos dé el contexto de qué estamos hablando, qué coyuntura está pasando ese negocio, ese sector en este momento. Te invito a que vayamos directamente a escucharlo. Lo más grande que le sucedió a la contabilidad y a la auditoría en el mundo, en toda la historia, sucede ahora en China. China se expande de una manera tan enorme y sucede ahora. Esto no volverá a suceder. Con esto nos damos una idea de qué es lo que está pasando, por qué hay tanta volatilidad, tanto movimiento en el mercado. Ahora, por otro lado, nos fuimos a una firma local de aquí de Hong Kong, CWCC, donde están haciendo algo muy interesante. Están tratando de hacer un puente contable y de auditoría entre Hong Kong, China y América Latina. Y para eso tienen equipos de contadores latinos trabajando aquí en Hong Kong. Y te invito a que veamos las generalidades de cómo funciona la cuestión contable dicha por los mismos contadores latinos que ven ambas partes día a día. Te invito a que vayamos a ver el informe ya mismo. Bueno, te cuento que algo que les impresiona a nuestros clientes de Latinoamérica es que en Hong Kong se puede crear una compañía hasta en un día. Se necesita un director, un Hong Kong dólar. Estos son los documentos constitutivos de una empresa y al final, después de 7 días, aquí tenemos una empresa en Hong Kong. Es simplemente una caja con todos los registros. La comparación de Hong Kong es muy rápido, máximo se puede hacer en un día, máximo 7 días. En Latinoamérica toma de 1 mes a 6 meses dependiendo el país, y en China toma de 3 a 6 meses. La principal diferencia entre Hong Kong y el resto del mundo, diría yo, no de todo el mundo, pero de Colombia y de China, es la base de tributación. Hong Kong sigue el principio de territorialidad, es decir, solo se cobran impuestos sobre los beneficios o utilidades obtenidos en Hong Kong. Eso quiere decir que una empresa, no obstante esté registrada en Hong Kong, si obtiene beneficios o utilidades por fuera de Hong Kong, por negocios que realizó fuera de Hong Kong, no son taxables en Hong Kong. Hong Kong no tiene IVA, no tiene impuesto a las ventas, al valor agregado, mientras que tanto Colombia como China sí lo tienen. Gabriela, como podés ver, la particularidad de Hong Kong es la simpleza, que se compara con ciertas complicaciones al otro lado de la frontera en China y una cantidad de servicios y oportunidades que cualquier empresario que nos está viendo se está dando cuenta que hay una gran diferencia y una, por supuesto, gran oportunidad. En ese sentido, quiero agregarte una cosa más. Recientemente México acaba de firmar un acuerdo de doble tributación con Hong Kong para capitalizar de mejor manera estas oportunidades. El contenido básico del acuerdo pasa por justamente evitar que las empresas paguen 2 veces lo mismo, tratando de aprovechar las bondades de cada jurisdicción. Por otro lado, ambas agencias tributarias en ambos lados compartirán información para evitar, por supuesto, lo que es la evasión fiscal. Esto es el tema fundamental de un acuerdo más que se firmó entre este espacio y el espacio latinoamericano. Por supuesto, Chile, con su acuerdo de libre comercio con Hong Kong y con China, ya tiene muchísimo entendimiento en este sentido. Perú, Costa Rica también.
pero un dato para agregar para aquellos mexicanos que están pensando en cómo capitalizar Hong Kong. Por otro lado, también te quiero invitar a que veamos otra cosa, y es, estamos viendo una oficina donde Latinoamérica interactúa con el mundo chino, día a día, sentados en el mismo espacio, en el mismo lugar. Siempre es interesante hablar con la gente que tiene que coordinar el funcionamiento de estos equipos y que nos cuenten cómo hacen para coordinar dos formas de trabajar, dos mentalidades tan distintas. Y para eso tenemos a uno de los gerentes, a uno de los número uno de este equipo, que nos va a contar cómo hace y cómo entiende él su contacto a diario como chino con los latinoamericanos. Te invito a que lo veamos ya mismo. Si un cliente, por ejemplo, un cliente latino nos envía parte de su documentación contable y lo perseguimos por información adicional, el cliente a veces nos dice, no se preocupen, se las enviaremos. Puede que hayamos esperado mucho tiempo y el cliente nunca nos envió la información. Lo importante es explicar con cuidado, paciencia y amor a los clientes en América Latina. No conocen Hong Kong, no conocen nuestros estándares, no conocen nuestra cultura. Debemos explicar lo importante que es recibir la información a tiempo para entregarla a las autoridades puntualmente. Tenemos que ser persistentes, pacientes y debemos preservar. Como ves, perseverancia, amor. Interesante el mensaje de una persona que día a día tiene que interactuar con latinos mirándonos desde afuera. Gabriela. Oye, me haces pensar de varias historias que ya has cubierto, una de ellas justamente ampliando sobre este tema de hacer negocios, pero yo te quiero preguntar, en muchos lugares en América Latina, las oficinas de promoción de inversiones y de comercio exterior dedican tiempo para entrenar a ejecutivos y potenciales inversionistas en estos temas de cultura, las diferencias culturales en hacer negocios. ¿Cuál dirías tú, Diego, en tu experiencia, es la percepción más equivocada de los latinoamericanos sobre la cultura china y viceversa, la de los chinos sobre los latinoamericanos? Bueno, hay una serie de problemas, sería larguísimo enumerar, pero fundamentalmente el peor prejuicio de ciertos sectores, y diría que los prejuicios son relativamente chicos porque el conocimiento es tan corto, tan pequeño en ambas partes, que no hay ni siquiera tiempo para crear prejuicios. Pero la realidad es que sectores pequeños de los chinos piensan, bueno, los latinoamericanos tienden a trabajar menos, tienden a ser vagos. Se sorprenden mucho cuando, por ejemplo, se encuentran con contadores como los que acabamos de ver, que están dispuestos a poner cualquier cantidad de horas, las horas que sean necesarias para sacar el trabajo y dejarlo hecho. Ese es un ejemplo de un lado. Del otro lado, muchas veces los latinoamericanos pensamos que, bueno, China es un lugar muy informal, ¿no es cierto?, donde se pueden hacer las cosas a medias o más o menos. Y hay que tener cuidado. En Hong Kong, aquí la ley es durísima y no hay, digamos, no hay ningún chiste, no hay ningún arreglo, no hay ninguna forma de evitar el camino de la ley que es tan fuerte. Entonces, por ejemplo, en Hong Kong hay que tener mucho cuidado con estar siempre del lado correcto de la ley, siempre seguir la regulación y siempre escuchar al asesor local que realmente tiene algo que decir y hay que escucharlo. Gabriela. La última pregunta que tengo, Diego, como imaginarás, todos sabemos que Hong Kong no es China. Hong Kong tiene muchas, es la puerta para China, pero ¿qué tan indispensable es Hong Kong como puente para abrirte a China continental cuando se trata de hacer negocios, Diego? Bueno, depende un poco el negocio, pero en general lo que estamos observando aquí es que, por supuesto, las mega empresas contratan directamente con el gobierno chino, aquellas que venden grandes cantidades de mineral de hierro, cobre, etcétera, para Brasil, para Chile, etcétera. Para empresas medianas, empresas más pequeñas que se quieren empezar a abrir paso en esta región, tanto Hong Kong como Macao, dependiendo exactamente del negocio, pueden ser la mejor oportunidad, porque una vez que uno ya está aquí, ya conoce el mercado, ya estableció los clientes y ya tiene una empresa, un domicilio legal en Hong Kong, se facilita muchísimo el ingreso a China, que puede llegar a ser muy engorroso y muy burocrático si uno no lo conoce bien. Gaby. Este es el segmento de la economía del dragón. Él es Diego Laje, está en Hong Kong y yo me despido hasta una próxima oportunidad, Diego. 再见。